del computador, o importar, traerlos desde el exterior a los datos, ¿sí? Y esos datos pueden venir de teclado, pueden venir de mouse, pueden ir hacia un monitor, ir hacia una impresora o dispositivo de almacenamiento. Entonces, como la operación es lenta, el procesador le hace una solicitud, ahí está el request de la solicitud de entrada-salida al dispositivo, pero en realidad no lo está haciendo al dispositivo, sino a la placa controladora del dispositivo, porque conviene que sea así, porque no, digamos, un procesador tiene una velocidad altísima para contactarse directamente con el dispositivo, que puede ser una impresora que trabaja millones de veces más lento que un procesador. Entonces conviene pasarle la orden a la placa controladora para que la placa controladora se vincule o se relacione o envíe órdenes al dispositivo, ¿sí? Entonces como que conviene que sean asincrónicos. Esto significa que no trabajen con el mismo reloj. El reloj de la máquina, del computador, es del orden de los gigahertz, mientras el reloj con que trabaja los dispositivos son mucho más lentos. Entonces conviene que los datos se depositen en un buffer que tiene la placa y que desde ahí sean sacados para llevar al dispositivo, o viceversa, cuando estoy trayendo datos de un disco, los coloco en un buffer de la placa controladora y recién los traigo, los llevo hacia el procesador. Entonces, las operaciones de entrada-salida son operaciones muy lentas, son operaciones que requieren la participación de hardware especial, que son las placas controladoras, y además requiere que, que quien se comunique con las placas sean los drivers, o sea, los controladores, los programas controladores que están en memoria principal, en el kernel, en la base del kernel, en la parte más inferior del kernel. Esos drivers se tienen que ejecutar porque son los únicos que conocen cómo se manejan esas placas controladoras. Entonces, digamos, entendiendo ya de qué se trata y a qué se llama operaciones de entrada-salida, distinguimos tres modelos de operaciones de entrada-salida. Hay tres modelos. Uno que se llama entrada-salida programada, ¿sí? O con polling, entrada-salida con encuesta, ¿sí? Las entradas-salidas programadas son aquellas que ejecuta el procesador para hacer una solicitud al dispositivo y se queda en espera, o sea, constantemente está ejecutando una instrucción wait, digamos como de espera, y está dando vuelta en sí mismo la instrucción, como que no avanza el PC, se queda clavado ahí, porque está esperando que el dispositivo le responda. Esto se llama entrada-salida programada. Tengo un programa destinado a la comunicación y esclavizo a la CPU para que me espere el resultado leyendo el puerto de la placa, que cambia, la placa tiene tres puertos, básicamente estado, operación y datos, digamos. Eh, en el estado yo le veo si el estado está listo del dispositivo para mandarle una nueva orden o si está ocupado. El de las instrucciones o comandos, ahí yo puedo mandarle un comando de lectura o escritura, básicamente son las dos operaciones principales, y después hay un puerto de datos, que es el que se guardan los datos en un buffer, cuando yo estoy escribiendo en el dispositivo o cuando estoy leyendo del dispositivo. Así que hay tres puertos. Bueno, la entrada-salida programada se pasa chequeando el puerto de estado. Constantemente la instrucción hace una operación in, de lectura, in de adentro, y entonces como que lee constantemente. Mientras el estado esté ocupado, bueno, no hace nada, tiene que esperar a que esté listo. Cuando está listo, entonces ya supone que los datos han sido traídos desde el dispositivo y él puede entonces leerlos. El procesador puede leerlos desde las direcciones de la placa, ¿sí? Siempre ejecutando el driver. El driver es el que entiende esa placa controladora. Así que entrada-salida programada es un tipo de operación de entrada-salida, una forma de hacerlo, eh, con sus virtudes y defectos. Digamos, la virtud es que es muy rápida en cuanto a que la respuesta apenas esté, yo la puedo tener porque estoy constantemente leyendo. No voy a demorarme nada, si hay urgencia, me conviene tener a la CPU esclavizada. Si esto es un computador que está asistiendo un sistema embebido en el sistema de defensa, ahora con el tema de la guerra,
y es un sistema de defensa antiaérea. El radar, cuando detecte algo, interrumpe la CPU para avisar que hay algo, y entonces, bueno, ahí constantemente el procesador está como siguiéndolo al objeto, y bueno, y activando los cañones o lo que sea, misiles, y eso conviene que sea lo más rápido posible, así que una entrada-salida programada es el método más rápido para responder, ¿sí? Luego, la segunda forma de hacer operaciones de entrada-salida es con interrupciones. Entonces, yo le envío una señal, a través de la ejecución del driver de la placa controladora de disco, le envío una solicitud de lectura, a la placa de disco, y la placa controladora de disco, entonces, cuando le toque el turno a mi pedido, que puede ser que yo sea uno de los cientos de pedidos, el disco es muy demandado por muchos programas, y entonces cuando le toque el turno a mi pedido, el disco contestará y enviará los datos y que se guardarán en el buffer de la placa controladora, y de ahí se interrumpe, el disco, la placa controladora interrumpe a la CPU deja de hacer lo que está haciendo, porque cuando hizo el pedido, lo hizo al pedido y se puso a hacer otra cosa, y entonces años después, porque así son los tiempos, años después la placa controladora interrumpe y le dice, ya tengo el pedido que usted hizo, y entonces, bueno, hay que dejar de ejecutar el programa que se estaba ejecutando y poner a ejecutar la rutina de interrupción de disco para atender los datos que están llegando. Y entonces ahí la rutina se da cuenta para qué proceso era el pedido, lo despierta el proceso, le cambia de estado, lo pasa de estado bloqueado a listo, y entonces el proceso está en condiciones de seguir ejecutando, y bueno, y le da el control. Si tiene el proceso de alta prioridad, inmediatamente toma el control ese proceso y con los datos que ha recibido sigue procesando. Así que interrupciones es el segundo método de entrada-salida que tiene como ventaja que yo aprovecho la CPU todo el tiempo, porque entonces hago el pedido y como sé que va a demorar, me pongo a hacer otra cosa, y así que la CPU está con la mínima cantidad de tiempo muerto. Es decir, cuando la CPU no está aprovechada para ejecutar instrucciones de programa, se habla de que es un tiempo muerto de CPU, porque me pongo a hacer otra cosa y luego me interrumpan cuando esté el resultado. La ventaja es eso, que aprovecho los tiempos muertos de CPU, pero la desventaja es que la atención al evento puede demorarse, porque puede ser que yo esté haciendo otras cosas que son más importantes y lo pateo, no atiendo la interrupción, o atiendo interrupciones más importantes y no atiendo esto. Entonces, han pasado varios milisegundos y a lo mejor si era un sistema de defensa ya la bomba me cayó encima, o bueno, o perdí la presa, digamos, si estaba tratando de bombardear algo, ¿sí? Entonces, para los sistemas de tiempo real, el sistema de interrupciones no es tan bueno, ¿sí? Porque necesita una atención con un plazo inmediato. Y después tenemos los otros tipos de, de- de operaciones de entrada-salida que se llaman de acceso directo a memoria. Cuando el dispositivo es masivo, o sea, yo tengo que trasladar muchos datos, muchos kilobytes o algunos megabytes, desde el dispositivo hacia el computador o desde el computador hacia el dispositivo, me conviene no molestarlo al procesador y aprovechar que él siga haciendo otras cosas si tiene el código en caché y los datos en caché, entonces podría ser autónomo y no tiene que salir a memoria, y entonces, bueno, directamente vinculo la placa controladora con la memoria principal. Así que eh, este, esta placa controladora tiene un procesador específico, digamos que admite unas cuantas instrucciones, así que el procesador central le dice, lea desde la dirección 100.000 a la 200.000 del disco, traducida en cilindro, cabeza y sector, y tráigalo y déjelo a partir de la dirección 300.000 en memoria. Le da la orden y entonces el procesador, que específico, uno chiquitito que tienen aquí las placas de controlador de discos, se encarga de hacer esa transmisión y lleva un sumador, un acumulador, y que dice, bueno, cuando ya he transferido todos los bytes que me han pedido, interrumpo a la CPU para decir, listo, han sido transferidos 16 megabytes, y sin error, digamos, le pasa esa interrupción al procesador. El procesador ejecuta una interrupción de disco especial de DMA, y bueno,
es como que chequea que la suma control haya sido correcta y bueno, y a partir de ahí pide otra tanda de bytes, ¿sí? Pero se desentiende la CPU y la conexión es directa entre la placa y la memoria, ¿sí? Para eso hay que hacer lo que se conoce como robo del ciclo. Es decir, se le roba ciclos de ejecución al procesador porque está usando el bus de direcciones y el bus de datos. El procesador no sale, no puede salir a usar el bus de direcciones y de datos porque lo está usando DMA, que es como el nuevo amo, digamos, aquí en esta relación de amos esclavos. ¿Sí? Ok, ¿te deja conforme la respuesta o necesitas más aclaración? Sí, profe, gracias. Ok, no, por favor. Bien, más preguntas. Adelante, hagan más preguntas, chicos. Nosotros la semana que viene ya vemos hasta el capítulo 4, que es el último capítulo para el parcial del 14 de mayo a las 10 de la mañana, que hasta ahora nadie ha dicho nada, va a ser virtual, pero lo ideal sería que sea presencial para que usted tenga la posibilidad de promocionar. Pues en las normas decíamos que a lo sumo podía haber un solo parcial virtual, que bueno, si consumimos esa opción sería para este y los otros serían presenciales. Si es que la facultad no dice nada al respecto de volver a la presencialidad. Profe, en caso de que sea eh, esencial, las preguntas cómo van a ser tipo multiple choice o las preguntas que están ahí. También, no, también van a hacer multiple choice e iremos ese sábado a ocupar varias aulas y bueno, y entonces le repartiremos hojas y ustedes contestarán en la hoja, ¿sí? Las mismas preguntas que si podría haber sido virtual. Profe, una pregunta. ¿Tomarían las mismas preguntas que toman, o sea, que nos dan en los capítulos, o muy parecidas, puede ser, o no? Claro, claro. Estas son preguntas guías, así que la idea sería sabérselas a la respuesta de esas preguntas guías y entonces como que estoy abarcando, digamos, casi todo el conocimiento que va a ir, que va a ser necesario para contestar la múltiple choice. Profe, Ahí está Juan. Va, vos querías preguntar algo, pero justo, no sé, o en el mismo instante llegó la pregunta escrita de Juan Martín, que aparentemente no tiene micrófono, y profe, la dice que mía es tiene... una pregunta rápida sobre cuando Adelante. pregunta de los recursos del sistema de informático, creo, ¿se refiere a los recursos lógicos, físicos, eso? O A porque yo eso. en el libro encontré a otros que me ¿Cuál decía otros que era el encontraste? tiempo de la CPU. Bueno, es que tiempo de la CPU, espacio de memoria y uso de los dispositivos de entrada-salida pertenece a los recursos físicos, ¿correcto? Ah, ya, ok. Claro, y cuando te dice recursos lógicos, se está refiriendo a archivos, a directorios, a carpetas, a todo lo que tiene que ver con los recursos lógicos. Bien, profe, gracias. Ah, ok. Ahora veamos entonces Juan Lavalle. Juan Lavalle entonces pregunta qué tiene que ver el ciclo de la instrucción con el de la interrupción. Eh, bueno, quizás entonces habría que volver a la diapositiva que estábamos viendo hace rato. Que es esta. Eh, digamos, ahí tenés que imaginarte, Juan, que
estamos siguiendo el modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann dice, el ciclo de la instrucción consiste de un ciclo fetch y un ciclo de ejecución. El ciclo fetch significa capturar el código de operación, decodificarlo, y a partir que decodifique, lo que me diga que hay que hacer la instrucción, ir a buscar los datos de la memoria, llevarlos al registro, sumarlos, restarlos, desplazar, etc. Y escribir el resultado en memoria. Eso es entonces el ciclo de la instrucción. Cada instrucción tiene 6 pasos, por ejemplo, del ciclo. 3 pueden pertenecer al ciclo fetch y otros 3 al ciclo de ejecución. Eso es que el procesador hace lo único que sabe hacer, que es el procesador sabe ejecutar el ciclo de la instrucción. Pero claro, si un procesador está ejecutando instrucciones en su relación con la memoria, levantando, decodificando y ejecutando, ¿cómo hago para atender los eventos extraordinarios o inesperados que pueden ocurrir en el sistema? Por ejemplo, interrupciones de los dispositivos de entrada-salida. Un disco avisa que ya leyó y que ya tiene los datos que le hemos pedido. Una impresora avisa que se terminó el papel o que terminó la línea de impresión. Un mouse avisa que alguien ha movido el mouse. Un teclado avisa que hay una tecla que alguien estaba oprimiendo en el teclado. O sea, eventos que ocurren en el hardware tienen que ser avisados al procesador. ¿Y cómo se lo avisa? Se lo avisa a través de las interrupciones. Las interrupciones entonces tienen que cortar, tienen que producir un break, un corte, digamos, un parate a las instrucciones que se estaban ejecutando en ese momento. Porque ahora, con la señal de interrupción, estoy diciendo, ojo, hay algo importante que atender, así que deje de hacer lo que está haciendo. El procesador guarda, tiene digamos, unos procedimientos, un protocolo para salvar el contenido de los registros del procesador en la pila del kernel, y entonces, para atender la interrupción, que las interrupciones vienen vectorizadas, aparece un I38, I45, y ese número que acompaña como índice a la interrupción es una dirección de comienzo de la rutina de interrupción. Así que se va a 38 y saca 10.000, que ese número 10.000 es la dirección de comienzo de la rutina en las direcciones bajas de memoria. Ahí está el vector de interrupciones, ¿sí? Que sería el número, las direcciones bajas del vector de interrupciones tienen el número, o sea, la dirección de comienzo de la rutina de interrupción que atiende a ese evento. Entonces, cuando me aparece la interrupción, yo no la atiendo hasta que no termino el paso 6 de la instrucción en curso. Ese es el modelo que nosotros usamos. Cuando terminamos de ejecutar una instrucción completa, llego al paso 6 de esa instrucción, antes de ir a captar o capturar o fetch de la siguiente instrucción, reviso, ¿cómo está el bit de interrupción? Está en 1. Uy, significa que hay una interrupción pendiente. Bien, dejo de hacer lo que estoy haciendo, salvo en la pila del kernel los registros del procesador respecto a ese programa, y entonces atiendo la interrupción. ¿Cómo atiendo la interrupción? Como les decía recién, fijándome en el índice de la interrupción, capturo la dirección de comienzo de la rutina de interrupción y voy a ejecutar la rutina de interrupción que atiende a un evento que ha pasado. Termino de ejecutar esa rutina de interrupción y ahora vuelvo con el programa que estaba ejecutando, o con otro, porque a lo mejor la interrupción viene del disco y dice, ya tengo los datos que usted ha pedido hace rato, correspondiente al proceso fulano. Ese proceso está bloqueado porque estaba esperando los datos, y cuando lo levantamos al proceso ese tiene más prioridad que el código que se estaba ejecutando antes, así que, bueno, desplaza al código anterior y ahora se carga un nuevo código, un nuevo programa para que se ejecute, ¿sí? Por si la prioridad era más importante. Así que están relacionados el ciclo de la instrucción con el de la interrupción, porque la interrupción se va a atender después de que termine el paso 6 de cada instrucción. Ahora, si no hay interrupción pendiente, se sigue a la siguiente, o sea, el PC está apuntando a una dirección de memoria, a la siguiente dirección de memoria, ¿sí? Secuencial. Pero si me aparece un evento como una interrupción, tengo que dejar de atender esto para cuando termine el paso 6 y antes de pasar a recoger la siguiente instrucción, atiendo la interrupción, por supuesto, a partir de ejecutar un código de interrupción. ¿Te contesta la pregunta?
Ok. Bueno, buenísimo, Juan. ¿Qué pasa el 14 de mayo? Y el 14 de mayo se estaba juntando la Junta allá de mayo y luego organizaban un gobierno